Vamos a empezar con un ejercicio de fuerza de empuje y principio de Arquímedes. El ejercicio dice lo siguiente. Cuando un auto se sumerge en agua, su supervivencia depende del empuje. Un auto típico, de masa 1200 kilogramos, desplaza aproximadamente 0.8 metros cúbicos de agua si se hunde completamente. Calcular el empuje máximo e identificar si se hunde o flotará. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es el empuje máximo. Para calcularlo, entonces diríamos empuje máximo va a ser igual a densidad del agua, volumen, gravedad. Densidad del agua por el volumen del auto por la gravedad. Entonces, el empuje máximo es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por el volumen, que es el desplazamiento que estamos indicando acá arriba, 0.8 metros cúbicos, por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el empuje máximo es igual, haciendo entonces los cálculos, diríamos 7848 newton. Ok, ya tenemos información que es muy importante. Ahora vamos a calcular cuál es el peso del auto. El peso del auto va a ser igual a su masa, 1200 kilogramos, multiplicado por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el peso del auto es de 11.772 newton. Ok, ya tenemos un dato muy importante también. Ahora, estamos viendo que el peso del auto es mucho mayor al del empuje. Eso significa que definitivamente el auto se hundirá. Bueno, aquí tenemos entonces una aplicación en donde también podemos calcular qué volumen de aire debe quedar atrapado dentro del auto para que realmente pueda flotar. Vamos a incluir esa pregunta. ¿Qué volumen de aire debe quedar atrapado dentro del auto para que pueda flotar? ¿Ok? Procedemos entonces con la misma fórmula, diríamos. Entonces el volumen va a ser igual al peso del auto dividido entre la densidad del agua por la gravedad. Entonces, el volumen del aire es igual al peso del auto sobre la densidad del agua por la gravedad. ¿Ok? Entonces, el volumen del aire va a ser igual a 11.772 newton, 11.772 newton sobre 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. ¿Ok? Al hacer estos cálculos, podemos observar que nuestro resultado es de 1.2 metros cúbicos. Y bueno, estamos viendo que el volumen que desplaza un auto es de 0.8 metros cúbicos, así es que prácticamente eso va a ser imposible y por eso el auto se va a hundir. Hay una cuestión aquí que debes de analizar, es el análisis, análisis dimensional. Puedes observar que tenemos newton, tenemos densidad en kilogramos por metro cúbico y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Entonces, debes de observar análisis dimensional, dado que kilogramo metro por segundo al cuadrado te va a representar un newton. Aquí esa parte te está dando newton por metro cúbico. Y entonces al efectuar la división, los newtons se eliminan y te quedan específicamente
metros cúbicos. Entonces, volvemos a repetir, esto es casi imposible, por eso los autos se hunden fácilmente. Bien, aquí tenemos otra aplicación que es el principio de Pascal en frenos hidráulicos. Los frenos usan líquido de frenos para transmitir presión. ¿Qué datos tenemos? Primero, la fuerza del pedal en 100 newton, el área del pistón maestro, 0.001 metros cuadrados, y el área del pistón de la rueda, 0.005 metros cuadrados. Con esto vamos a calcular cuál es la presión generada. Bien, entonces nuestro cálculo número 1 es la presión generada. Entonces, la presión generada, de acuerdo a Pascal, va a ser fuerza por unidad de área. La fuerza es de 100 newton y el área del pistón maestro, 0.001 metros cuadrados. Ok. Entonces, al realizar esta operación, encontramos que son 100.000 pascales, o lo que es lo mismo, 100 kilopascales. Ok. Ahora vamos a calcular, número 2, la fuerza en la rueda. La fuerza en la rueda va a ser igual a la presión multiplicada por el área, pero el área de la rueda. Entonces, la fuerza en la rueda va a ser igual a los 100.000 pascales que acabamos de calcular, multiplicado por 0.005 metros cuadrados, y esto nos va a dar una fuerza en rueda igual a 500 newton. Ok, eso es bien importante conocer estos principios, dado que pues podemos identificar en qué momento los frenos pudiesen estar fallando. Ahora, vamos a hacer un análisis dimensional para identificar entonces por qué nuestro resultado nos quedó en newton. Bueno, entonces decimos la fuerza en la rueda, dijimos que está en pascales, pero un pascal, recordemos que es newton por metro cuadrado, multiplicado por el área que está en metros cuadrados. Y aquí entonces ya puedes observar directamente que por eso nos está dando un resultado en newton. Tengo una pregunta. ¿Realmente la densidad influye con la presión transmitida? Es decir, generalmente cuando ya tenemos un desgaste en el líquido de frenos, la densidad va a disminuir, va a cambiar. El líquido de frenos tiene una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico aproximadamente. Y cuando ya tenemos un poco de desgaste, la densidad puede cambiar a 800 kilogramos por metro cúbico. Bueno, realmente no influye porque la presión en pascal solo depende de la fuerza y del área, no de la densidad de fluido. Entonces, el desgaste, diríamos, o un poco de contaminación en el líquido de frenos no va a hacer ningún cambio. Bien, aquí tenemos entonces un problema, el tercer problema, que nos habla de la presión hidrostática en neumáticos y suspensiones. La presión en neumáticos y amortiguadores afecta la estabilidad. Un neumático con 200 kilopascales de presión soporta aproximadamente 500 kilogramos. Si se carga el auto con 200 kilogramos extra, la presión debe ajustarse para mantener el área de contacto óptima. Entonces, si tenemos un auto que obviamente tiene 4 neumáticos y cada uno con 0.025 metros cuadrados de área de contacto, ¿qué presión necesita para mantener 2.000 kilogramos en total? Bueno, entonces la presión va a ser igual a la fuerza total dividida entre los 4 neumáticos, que obviamente tienen un área de 0.025 metros cuadrados cada uno, ¿verdad? Ok, entonces la fuerza total son los 2.000 kilogramos multiplicado por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, dividido entre 4 veces 0.025 metros cuadrados. Ok, ¿cuál es la fuerza? Bueno, más bien, ¿cuál es la presión? Más bien,
¿Cuál es la presión? La presión es de 196.200 pascales, que es lo mismo. Acuérdense que nosotros estamos utilizando prefijos del sistema internacional, sería igual a 196.2 kilopascales. Okay. ¿A cuántos PSI se traduce esta información? Bueno, es bastante sencilla hacer la conversión si utilizamos nuestras equivalencias correctamente. Entonces, aquí vamos a aplicar algo de conversiones. 196.200 pascales tiene una equivalencia de 101.325 pascales, que corresponden a 14.7 PSI, es decir, libras por pulgada cuadrada. Y haciendo esta operación tenemos que nos da 28.46 PSI. ¿Sí? Recuerden, PSI es libras por pulgada cuadrada en el sistema inglés. Aquí tenemos un ejercicio que habla del análisis del accidente del buque Escuela Cuauhtémoc, pero obviamente estamos poniendo información supuesta, pero para poder tratar de dar explicación a teoría de empuje o principio de Arquímedes. Bueno, dice, durante la maniobra en el río Hudson, Nueva York, el Cuauhtémoc chocó contra un muelle, abriendo una brecha de 2 metros cuadrados en su casco a 1.5 metros por debajo de la línea de flotación. Supongamos lo siguiente. La masa del buque antes del choque es de 1.800 toneladas, es decir, de 1.8 por 10 a la 6 kilogramos. La densidad del agua de mar es de 1.025 kilogramos por metro cúbico. El agua entra por la brecha a una velocidad constante de 50 metros cúbicos cada 2 minutos. Preguntas. Número 1. Calcule el agua desplazada por el buque para mantenerse a flote. Número 2. ¿Qué presión ejerce el agua en la brecha a 1.5 metros de profundidad? Número 3. Si el comportamiento de 50 metros cúbicos se inunda completamente, ¿cuánto peso adicional gana el buque? ¿Seguirá flotando? Número 4. Si la tripulación debe bombear agua a 0.1 metros cúbicos por segundo para compensar, ¿lograrán evitar el hundimiento antes de los 2 minutos? Bueno, vamos a contestar entonces estas preguntas por medio de los siguientes procedimientos. Para la número 1, calcule el agua desplazada por el buque para mantenerse a flote. Allí estamos hablando que el buque se mantiene en equilibrio, es decir, que el empuje va a ser exactamente igual al peso del buque. Entonces, vamos a poner esa igualdad. El empuje es igual al peso del buque. Ok, el empuje ya sabemos que es igual a densidad del agua, volumen desplazado, gravedad. Entonces, densidad del agua multiplicado por el volumen desplazado por la gravedad. Y esto es igual a la masa por la gravedad, hablando del buque. Ok. La densidad del agua ya lo tenemos por acá como dato de 1025 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por un volumen que desconocemos, por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto entonces es igual a la masa, que es de 1.8 por 10 a la 6 kilogramos, multiplicado por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, para sacar entonces cuál es el volumen desplazado, aquí podemos observar perfectamente que la gravedad se va a cancelar. Así que el volumen desplazado va a ser igual a la masa del buque, que es de 1.8 por 10 a la 6 kilogramos, dividido entre la densidad, que sería de 1025 kilogramos por metro cúbico. Esto entonces nos da un resultado de aproximadamente, aquí voy a hacer un redondeo, de 1756 metros cúbicos. Ok, aquí entonces ya tenemos la primera respuesta. Y ahora vamos al número 2. ¿Qué presión ejerce el agua en la brecha a 1.5 metros de profundidad?
Ok, para contestar entonces el número 2, vamos a utilizar el principio de la presión hidrostática. Recuerden que la presión hidrostática se calcula como densidad, gravedad, profundidad. Entonces, la densidad del agua, 1025 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la profundidad, que sería de 1.5 metros. Entonces, la presión hidrostática va a ser igual, también aproximadamente, haciendo un redondeo, de 15.086 pascales. Ok, tenemos ya una nueva respuesta. Ahora vamos al número 3, que dice: si el compartimiento de 50 metros cúbicos inunda completamente, ¿cuánto peso adicional gana el buque? ¿Seguirá flotando? Bueno, aquí entonces vamos a considerar que la masa de agua entrante la vamos a calcular. Vamos a dejar esto. Número 3, la masa de agua entrante va a ser igual a los 50 metros cúbicos multiplicados por la densidad, ¿sí? 50 metros cúbicos multiplicados por la densidad, 1025 kilogramos por metro cúbico. Y esto es igual a 51.250 kilogramos de agua entrante. Ok, por lo tanto, la nueva masa será igual, o podríamos ponerle masa total, que sería la masa del buque, que sabemos que es de 1.8 por 10 a la 6 kilogramos, pues le vamos a añadir los 51.250 kilogramos. Y esto nos va a quedar una masa total de 1.851.250 kilogramos. Lo escribimos aquí: 1.851.250 kilogramos. ¿Okay? Posteriormente calcularíamos el empuje. Entonces el nuevo empuje sería igual a la masa por la gravedad, que sería, vamos a poner la cifra de nueva cuenta, y multiplicado por la gravedad. Esto, bueno, lo calculamos. Y nos da un total de 18.160.762.5 Newton. Okay, ese es el nuevo empuje, ¿verdad? Ahora, ¿qué volumen va a ser desplazado? Bueno, lo subrayamos porque es un dato que necesitamos también. Y el volumen desplazado pues va a ser igual a la masa total, a la masa total, que es de 1.851.250 kilogramos, dividido entre la densidad, 1025 kilogramos por metro cúbico, y entonces el volumen desplazado va a ser igual a un aproximado redondeado 1.806 metros cúbicos. Bueno, y entonces aquí ya estamos viendo que este volumen desplazado está por encima del equilibrio. Bueno, entonces originalmente desplazaba 1.756 metros cúbicos, y eso significa que va a necesitar 50 metros cúbicos adicionales de flotabilidad, para no hundirse. ¿Okay? De ahí nos vamos al tiempo crítico de bombeo, vamos al número 4. Si la tripulación debe bombear agua a 0.1 metros cúbicos por segundo para compensar, ¿lograrán evitar el hundimiento antes de los 2 minutos? Bueno, vamos a ver ese cálculo.
Bueno, ese cálculo entonces habla del tiempo crítico. Vamos a checar. Como dato tenemos que el agua entra a 50 metros cúbicos en 2 minutos. Entonces serían 50 metros cúbicos en 120 segundos, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa división, nos quedaría 0.417 metros cúbicos por cada segundo. ¿Sí? Ahora bien, el bombeo es 0.1 metros cúbicos por segundo. Aquí podemos ver que el bombeo es mucho más lento que el agua que está ingresando, entonces el buque va a perder flotabilidad si no se sella rápidamente la brecha. Entonces, un daño pequeño, por decir así, un daño de 2 metros cuadrados puede ser crítico porque el agua entra mucho más rápido de lo que se puede expulsar. Y bueno, eso ya nos queda muy claro con todo lo que ha ocurrido, con todos los accidentes que han ocurrido. Entonces, ¿qué podemos sugerir aquí? Pues que la tripulación debe sellar rápidamente la brecha para poder evitar el hundimiento o bien contrabalancear el peso usando un lastre o inclinando un poquito el buque. Bueno, muchas gracias.